Hola, soy Drowse 510, creepy urbano número 35. El ladrón del cementerio. En la época de la colonia había una ancianita que vivía sola en una gran casona, la cual parecía que se iba a caer. La ancianita, que no tenía a ningún ser querido que la cuidara, murió y en su última voluntad pidió que se le enterrara con todas sus joyas y pertenencias, ya que no tenía a nadie que se las heredara. Así se cumplió a la señora. Fue enterrada con sus cosas. Pasaron algunos años y unos cuidadores del cementerio, que eran nuevos, se enteraron del tesoro con el que la señora había sido enterrada, así que decidieron sacar las cosas de valor que tuviera ahí dentro. Así, a medianoche, ellos comenzaron a profanar la tumba, de la cual sacaron las joyas que pudieron, pero a uno de los hombres le llamó la atención un anillo que el cadáver llevaba en uno de sus dedos. Al tratar de quitárselo, no podía, puesto que el anillo se había atorado. Al no poder sacarlo, el hombre utilizó la pala que llevaba para cortar el dedo. Pasó el tiempo y un día que ambos hombres estaban haciendo su ronda por el cementerio, vieron a una señora sobre una tumba. Ambos pensaron que era alguien que fue a visitar a sus muertos. Ambos se le acercaron y le pidieron que saliera del cementerio, que ya no eran horas de visita. La señora no les hizo caso y siguió arrodillada. Ambos sujetos se molestaron y la sujetaron del brazo para sacarla. Uno de ellos se dio cuenta que a la mano de la señora le faltaba un dedo. Uno de ellos le preguntó qué le había pasado y le contestó, pero al comenzar a hablar el velo que llevaba puesto se le cayó, dejando ver su rostro, el cual era el de la señora que estaba en la tumba que habían saqueado, y volteó su rostro hacia el hombre que le había arrancado el dedo por el anillo que llevaba. El otro hombre salió corriendo con todas sus fuerzas, pero el del anillo, por más que corría, la señora no le dejaba ir y esta comenzó a desaparecer, pero el hombre que le quitó el anillo murió de un infarto. Al día siguiente encontraron el cuerpo junto a la tumba de la señora sin un dedo y con una expresión de terror y el cabello blanco del miedo que experimentó. El callejón de las manitas. Allá por aquellos lejanos años de 1780, llegó a la ciudad de San Luis Potosí, un sacerdote, que tal vez enterado de lo benigno del clima, de la bondad de la gente, del auge de sus minas y de tanto y tanto como se decía de aquí, porque esta tierra, desde su fundación allá cuando Fray Diego de la Magdalena la bautizó con el nombre de San Luis, en memoria de su muy amado rey de Francia, había gozado y goza de buena fama y señalado prestigio como una ciudad de grandes posibilidades, de cuantiosos bienes, en sus minerales, y sobre todo de la piedad y cristianas maneras de su gente. En verdad esta fama ha sido conquistada sin esfuerzo, sin prisa, sin desearlo siquiera, sino que simple y sencillamente porque la gente de esta noble tierra es eso, noble, y tal vez el cura de Marras fue atraído por esas circunstancias y llegó para radicarse ahí. Al clérigo le fue fácil encontrar colocación como maestro en uno de los mejores colegios de aquel entonces, y aunque se le proporcionaba la manera de vivir en el mismo, y de hecho aceptó a vivir ahí, aún así alquiló una casa en uno de los barrios más desolados de la ciudad, como era el de la Alfalfa. Un buen día dejó el colegio donde impartía latín entre otras materias, salió con rumbo desconocido y regresó tiempo después para ser asesinado. Se dice que por sus mismos acompañantes, dos mozos que él mismo había invitado a su recorrido. Sucedió de la siguiente manera, aunque podríamos contar 3 o 4 formas de cómo ocurrieron los hechos. Al efectuar el sacerdote su recorrido por los pueblos cercanos, reunió algunos dineros que traía consigo destinados en una parte a comprarse algunas cosas que necesitaba y, la otra parte, a socorrer a los pobres más indigentes. Casi todos sus honorarios los gastaba en ellos. Luego de su arribo a la ciudad se dirigió a su casa situada en el antiguo callejón de la Alfalfa. Una vez instalado ahí, dejó que sus ayudantes cumplieran con su obligación: desensillar los caballos, desaparejar las mulas y llevar los animales al pesebre. Los dos mozalbetes ejecutaron sus labores con toda calma y después fueron a tomar sus alimentos. Mientras tanto, el sacerdote, que ya estaba muy cansado, prefirió ir directamente a la cama, no sin antes rezar sus oraciones. Entraba la noche. En aquella época no había luz eléctrica, sino unos cuantos faroles con mechones de brea y trementina, muy distantes unos de otros. Tampoco había clubs nocturnos, ni cines, ni teatros, solamente una que otra tertulia ocasional, algún sarao en una zona determinada. Pero a ninguna de estas partes irían los jóvenes acompañantes del padre, pues eran menores de edad, frisaban entre los 16 y 18 años. Además eran gente humilde e ignorante. Así que regresaron a la casa. Gran sorpresa, espanto, terror y rabia sintieron cuando al llegar vieron al padre tendido en medio del cuarto, bañado en sangre, muerto.
Salieron rápidamente, pidieron auxilio gritando como locos. La gente se reunió, y alguno de los que acudieron tuvo el acierto de ir a dar parte a la autoridad, siendo la más cercana la que se encontraba en el hospital, que era militar. De este lugar salieron médicos, enfermos, y soldados, y todos se dieron cuenta que por desgracia era verdad lo que decían los muchachos. El padre había sido cruelmente asesinado. Las autoridades se abocaron desde luego al esclarecimiento de aquel hecho, buscaron y rebuscaron en todos los alrededores de la ciudad y en los contornos de la región. Se detuvieron algunos sospechosos, pero todos fueron liberados. Los muchachos acompañantes del padre ayudaron a la búsqueda de los asesinos, pero no hubo éxito. Los ayudantes del padre eran compadecidos por mucha gente y hasta por las autoridades, quienes, en tanto conseguían trabajo, les ayudaron en su sostenimiento. Un miembro de la autoridad jurídica, quien siempre sospechó de los dos muchachos, pidió que se les internara en el hospital militar en calidad de presos. Ordenó luego que se pusieran en cuartos separados e incomunicados, sujetándolos a intensos interrogatorios. Por fin logró que se culparan mutuamente y uno de ellos dijo que su primo, que era el más grande de los dos, era el que había asesinado al padre y que ambos ocultaron el producto del robo que consistía en unas cuantas monedas. Las autoridades y los reos se trasladaron al sitio de los hechos, donde fueron encontradas las monedas así como el cuerpo del delito que fue un puñal. Aseguraban los jóvenes que no fue el robo el móvil del crimen, sino vengarse por el maltrato que les daba el sacerdote. Sea esto lo que fuere, el caso que se aclaró que ellos eran los asesinos y tras de seguirles proceso fueron sentenciados a la horca y a cortarles las manos. El juicio, interrumpido varias veces por los recursos que apelaron los defensores, duró 5 años, al término se confirmó la sentencia de muerte y el de cortar a los cuerpos las manos, para exhibirlas en el lugar del crimen. Las manos criminales se colgaron del muro exterior de la sombría casa del callejón solitario y triste por el día, y fúnebre y tenebroso por la noche. Desde entonces se le llamó el callejón de las manitas. Cuando la gente tenía que pasar por este callejón, empezaba a rezar y no cesaba de hacerlo hasta que salía de él. Por fin alguien descolgó las manos de aquel sitio, pero pasados unos días volvían a estar colgadas. Así fue en forma sucesiva durante mucho tiempo, hasta se reformó el barrio y el callejón fue atravesado por una calle ancha. Sin embargo, en ese mismo lugar donde estuvo la casa lúgubre, en algunas noches del mes de noviembre todavía se ven flotar en el espacio unas manos esqueléticas que buscan acomodo en un sitio. También se aparece un sacerdote menudito, esmirriado, de sotana rabona, que cruza la calle y se pierde al voltear la esquina. La boda macabra. Existe una casa muy grande pero actualmente deshabitada, bueno ahora la llaman casa embrujada o encantada. Su historia empieza por los años 1930. Esta casa pertenecía a unos hacendados muy ricos, eran dueños de la mayor parte de las tierras y tenían una única hija. Por ahí también existía otra familia de igual condición económica. Ellos tenían 3 hijos, pero el mayor era de la misma edad de la hija de la otra familia. Resulta que los dos se enamoraron y decidieron casarse. Los padres, contentos por la unión de sus hijos ya que a ambos les convenía este matrimonio. Fue así que en el día de la boda todo salió muy bonito en la iglesia, y después pasaron a la casa de la novia para la respectiva recepción. Todos los invitados se encontraban en el salón del primer piso donde era la fiesta. La novia subió a su cuarto a cambiarse de ropa. Después de un tiempo, la madre de la novia se dio cuenta que su hija no bajaba y ya había pasado bastante rato. Acompañada de la madre del novio, subieron a ver por qué se demoraba. Cuando estaban caminando por el pasillo encontraron una pierna humana ensangrentada. Las señoras gritaron, entonces subieron sus esposos y algunas personas más, que al ver la escena igual se sintieron atemorizados pero decidieron ir al dormitorio. Un poco más allá encontraron un brazo y conforme avanzaban veían algún pedazo humano. Llegaron al cuarto de la chica y ahí encontraron su cabeza encima de la cama. Todos se aterrorizaron por el macabro hallazgo, pero de pronto escucharon un grito que provenía del jardín. Bajaron inmediatamente y se encontraron con la empleada, que gritaba a más no poder ya que en un árbol estaba ahorcado el novio, pero le faltaban las 2 manos. Los invitados empezaron a correr hacia la salida asustados, los padres consternados llamaron a la policía. Se investigó el hecho pero no se encontraban culpables, todos los invitados eran interrogados pero nadie decía nada. Pasados 8 días se realizó una misa para los difuntos, y en medio de la misa llegó un joven, empleado de una de las familias, con una caja con una nota que decía abrir inmediatamente.
El padre del chico abrió la caja y cuál fue su sorpresa o miedo ya que dentro estaban las dos manos del chico y debajo un papel que decía la unión de los dos era prohibida, solo hice lo que debía hacer. Preguntaron al joven quién le entregó la caja, él dijo que había llegado por correo a la casa y como era urgente se lo llevó a la iglesia. Después los padres empezaron a tener pesadillas donde veían caras deformadas y les decían que se fueran lejos, que olvidaran lo que pasó. Cansados por esto decidieron ir a la policía para que dejaran de investigar y como era gente influyente hicieron que nadie más hablara del caso. Varias personas dijeron que quien mató a los jóvenes fueron sus enemigos ya que tenían varios, otros que fue un joven enamorado de la chica quien era muy coqueta pero nadie le importaba realmente y no faltó quien dijera que fue el demonio ya que para tener tanto dinero habían hecho un pacto con el diablo. Sea como fuere ahora dicen que se escuchan gritos en la casa, ruidos y sientras puedes ver a una novia gritando e implorando por su vida a una sombra negra que tiene una hoz.